Yo realmente jamás he jugado golf y tampoco me gusta mucho. Pero hay algo muy interesante en las pelotas de golf. Y nos va a ayudar a pensar un poco, nos va a ayudar a definir el término de esta noche. Bien, el término del que les estoy hablando, resiliencia, es el poder o la habilidad que tiene un material o un elemento de retornar a la forma original o a la posición inicial después de haber sido sometido a una presión o a un alargamiento bastante fuerte. ¿Es claro eso? Algunas personas podrían conocer su resiliencia mirándose los huesos rotos. ¿Alguien se ha roto un hueso acá? ¿Sí? Bien, todos ustedes que se rompieron un hueso saben que sus huesos no resisten todo, ¿verdad? Los huesos se parten, pero hay un punto donde el hueso se resiste hasta que la fuerza que está experimentando el hueso es tan fuerte que lo quiebra. Hay un corto video para ustedes de una pelota de golf que se estrella a 240 kilómetros por hora contra una pared de acero. Mírenlo bien. Parece un huevo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, este elemento que ustedes ven acá tiene una alta resiliencia, porque después de haber sido sometido a una gran velocidad contra una pared de acero, él retorna a su posición inicial. Ahora, después de ver este video y de revisar esta clase, me di cuenta por qué cuando un avión se estrella no queda nada de la gente. ¿Alguien sabe a qué velocidad va la gente? El avión, perdón. Más de 800 kilómetros por hora en el aire. De manera que chocar contra la tierra firme a 800 kilómetros por hora, pues quedas atomizado, ¿sí? Quedas peor que mosca bajo un matamoscas. Quedas deshecho, desapareces. Por eso a veces ni se encuentran las sillas y los elementos se desaparecen, se atomizan, porque la fuerza es tan grande que despedaza lo que sea. Ahora, esa capacidad de recuperarse cuando se enfrenta con el estrés o la presión depende de muchas circunstancias. Ahora vamos a llevarlo a un plan un poco más personal. ¿Alguna vez, quizás hoy, han ustedes experimentado circunstancias extremas que los llevan casi al fallo? Quizás la muerte de un ser querido es algo que nos quiebra por dentro. Quizás una meta frustrada, algo que tú has intentado por mucho tiempo y no lo consigues, puede quebrar tu fortaleza interna, tu esperanza. Quizás tú no has conseguido lo que has anhelado por años. Quizás tu situación laboral no es la más favorable, o quizás tu salud está viéndose quebrantada y por dentro empezamos a experimentar esa presión que, de acuerdo a como tú estés por dentro, te puede llevar a quebrarte o a resistir. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que fue sometido a una presión que casi lo mata. En Mateo, en el capítulo número 26, en el versículo número 31. Es evidente que nuestros cuerpos no resisten todo, así que vamos a hablar de nuestra vida espiritual, de la fuerza de nuestro espíritu, de la fuerza de nuestra fe. En Mateo 26, versículo 31, vamos a leer un par de
pasajes, el texto, el versículo. Dice 26:31. ¿Están conmigo ahí? Bien, dice la palabra de Dios. Esa misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los discípulos decían lo mismo. Yo me los imagino a todos, Pedro hablando y todos dicen, sí, yo también, sí, para las que sean. Ahora, la pregunta, ¿estaba mintiendo Pedro? No estaba mintiendo, ¿verdad? Estaba convencido, ¿sí? Es igual que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, de seguir a Jesús, de hacernos cristianos. Allá abajo en la tina o donde tú hayas llegado a ese momento íntimo con Dios, tú dices, Dios mío, esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo voy a mantenerme fiel, yo voy a ser firme, no importa lo que pase, yo no me voy a quebrar, no me voy a echar para atrás, yo voy a hacer las cosas bien, voy a amarte, voy a darlo todo, pero lo que no sabemos es lo que viene hacia nosotros. Pedro tenía convicciones. Pedro estaba convencido de lo que estaba diciendo. Pedro era honesto. Pedro era un buen hombre. Pedro se había arrojado al agua cuando ninguno se arrojó. Pedro entendía quién era el Cristo y un día le dijo, mira, tú eres Jesús. Y Jesús le dijo, Jesús el Mesías, tú eres el Cristo. Y por esa razón Jesús le dijo, bueno, esto viene de Dios. Pedro era un buen hombre. Sin embargo, la presión que empezó a experimentar Pedro lo llevó hasta el límite. Todos nosotros en nuestra fe nos vemos expuestos a situaciones duras, difíciles. Nuestra vida no es sencilla, porque además de ser cristianos y de tener una responsabilidad con nosotros mismos, nuestra fe se ve expuesta a muchas situaciones fuera de la iglesia. Situaciones en el hogar, situaciones con nuestra salud, situaciones con nuestra familia, situaciones con nosotros mismos que nos pueden someter a una presión que nos jala y nos lleva a un punto donde tú dices, es suficiente, ya no quiero ser cristiano, ya no voy a seguir siendo fiel, esto es demasiado para mí, yo realmente no puedo hacerlo. Pero Pedro, de pronto te puedes relacionar con Pedro, porque Pedro estaba convencido de su primera decisión, pero la presión que vino sobre él fue muy fuerte. Versículo 69 de ese mismo capítulo. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Esta es la primera vez. Versículo 71. Luego salió a la puerta donde estaba otra criada, lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Esta es la segunda vez. Poco después se le acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Parece que hablaban todos los discípulos igual. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre no lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente.
Cuando la Biblia, cada vez que ustedes lean la palabra de Dios y encuentren que una afirmación o una negación es hecha 3 veces, el autor está queriendo hacer un énfasis fuerte en lo que eso significa. Pedro evidentemente había negado al Señor 3 veces y lo hacía muy crítico y muy grave, porque en la tercera vez él se expone a maldición y dice, prácticamente dice, mire, si yo estoy mintiendo, que me maten, que me quiten la vida aquí mismo si yo conozco a Jesús. Eso estaba diciendo Pedro, que la maldición de Dios venga sobre mí si yo estoy diciendo mentiras, si yo alguna vez he visto a este hombre. Eso dijo Pedro. La gente lo rodeó y lo presionó hasta un punto que se quebró. ¿En qué punto se quebraría tu fe, mi hermano, mi hermana? ¿Hasta dónde llegarías? ¿Qué es aquello que te despedaza? ¿Qué es aquello que te lleva a tener dudas? ¿Qué es aquello que rompe tu fe? ¿Qué es aquello que rompe tus convicciones? ¿Qué es aquello capaz de despedazar el ánimo que tú tengas? ¿Qué es capaz de hundirte en la depresión o en la tristeza? ¿Qué es capaz de hacerte perder la esperanza? A Pedro, evidentemente, la presión de la gente, la situación, lo llevó incluso a echarse maldiciones. ¿Hasta dónde llegarías tú? ¿Hasta dónde te puedes doblar sin quebrar? ¿Hasta cuánto puedes soportar la presión de la gente? La presión de la frustración, la presión de los chismes, la presión de la negación, la presión de la crítica, la presión de las metas frustradas, la presión de que Dios no responda a lo que tú estás pidiendo. ¿Hasta dónde te quiebras tú? ¿Cuál es tu punto de quiebre? Mis hermanos, es evidente que aún el más fuerte es limitado. Aún el cristiano más fuerte es limitado. Aún el hombre más fuerte es limitado. Independientemente de los años que lleves siendo cristiano, independientemente de los mensajes que hayas escuchado, independientemente de las horas que hayas leído la Biblia, tú sigues siendo débil. Seguimos siendo frágiles. Pedro fue frágil a pesar de estar 3 años con el Señor, escuchar las cosas que él escuchó, ver las cosas que él vio. A pesar de todo eso, cualquiera hubiera dicho, no, pero si tú tienes tantos años en la fe, tú no deberías luchar con eso. Tú no deberías decir las cosas que dices. Tú no deberías tener dudas si tienes tanto tiempo. Bueno, la verdad es que hasta el más fuerte es frágil, es débil. El problema es que algunos de nosotros nos creemos demasiado fuertes y no tenemos la fuerza para resistir la presión. La pregunta es, ¿cómo podemos resistir la presión? ¿Cómo podemos resistir el golpe, el alargamiento, el estiramiento dentro de nuestro corazón? ¿Cómo podemos resistir un golpe emocional? ¿Cómo podemos resistir la decepción de las personas que nos aman sin deformarnos, sin perder la fe? ¿Cómo podemos sobrevivir? Mis hermanos, que nosotros seamos cristianos no quiere decir que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir, es un hecho. Las presiones de la vida, los miedos, la ansiedad por el futuro. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi salud? Y si me pongo mal, todas esas cosas nos pueden despedazar. Y al final pensar, no, yo puedo hacerlo por mí mismo. Porque Dios no responde, Dios no me ha ayudado hasta este momento, debe ser que yo tengo que hacer algo. Y algunos de nosotros nos sentimos como, ¿te has sentido así? Como jalado. Por dentro tu fe te dice, mantente fiel, pero por el otro lado dices, no vale la pena. Por un lado sientes, no, tengo que permanecer, tengo que ser un hombre o una mujer pura, tengo que luchar por mi hogar, pero por otro lado, esta mujer, este hombre no va a cambiar, tú deberías renunciar de una vez por todas a esto. ¿Qué sentido tiene ser puro y ser fiel a Dios y ser honesto y hacer las cosas bien y no mentir? Si por el otro lado te das cuenta que el mal lo triunfa
y que el vendedor mentiroso vende más que tú. No sé si se han sentido así, pero Pedro se sintió así. Yo estoy seguro que por dentro Pedro estaba recordando a su maestro, pero a la vez estaba sintiendo la tensión de perder su propia vida. Nosotros, mis hermanos, somos limitados. Nuestro cuerpo es limitado. Nuestros huesos se parten. Nuestra salud se quiebra con facilidad. Pero no solo nuestro cuerpo, nuestra mente es frágil. Nuestra mente es limitada. Puedes tener un gran día, pero si viene un golpe emocional te despedaza. A menos de que tengas suficiente resiliencia para soportar el golpe y avanzar. Hermanos, nuestra voluntad es frágil. Podemos tener muy claro en nuestra cabeza lo que significa la rectitud, la pureza, podemos tener muy claro nuestras convicciones, pero a veces no tenemos la fuerza para hacerlo. Me voy a levantar temprano, voy a hacer ejercicio, voy a abstenerme de estas cosas, pero cuando viene el evento, cedes. ¿Les ha pasado? Bueno, con nuestra propia fuerza, mis hermanos, nosotros no podemos resistir. ¿Cuánto crees tú que puedes resistir o podrías resistir tú con tus fuerzas sobre un caballo como este? 10 segundos. El récord está en 8, Dani. Tú podrías romper el récord, pero no te animo a que lo hagas. O sea que no rompas el récord y te partan los huesos. Nosotros no podemos resistir, mis hermanos. No podemos resistir una vida cristiana sin Cristo. No podemos ser fieles sin Él, ¿sí? Más allá de las teorías, de las doctrinas de la iglesia, del apoyo comunal, del ambiente, de las canciones, de todo lo que tú puedas imaginar que es una vida eclesiástica sana, sin Dios, sin Cristo, no podemos resistir. En nuestras fuerzas somos realmente débiles. En tus fuerzas como ser humano eres muy débil, eres frágil, no puedes resistir. Y esto debemos tenerlo todos nosotros debemos tener claro. Ahora, la ventaja para cada uno viene cuando acepta su debilidad. Porque cuando tú más débil eres, ¿qué dijo Pablo? Más fuerte eres. Porque ya no son tus fuerzas, sino son las fuerzas del Señor en ti. Pero si tú insistes en que eres fuerte, en que tú lo puedes hacer, te vas a quebrar. Ahora o más adelante. La vida espiritual no está hecha para vivirla solo, desconectado del poder de nuestro Dios. Por un tiempo podríamos resistir. Por un tiempo podríamos resistir la tormenta. Por un tiempo podríamos aguantar. Por un tiempo podríamos aguantar las críticas, podríamos aguantar el desánimo, podríamos aguantar la frustración, podríamos aguantar que las cosas no salgan, podríamos aguantar el fracaso, pero al final nuestras fuerzas nos van a hacer sucumbir, porque no tenemos las suficientes fuerzas. Cuando tú te rindes, su espíritu viene a ti. Cuando tú te rindes, tu voluntad se hace más fuerte. Cuando tú te rindes a Dios, tu confianza crece y tu resiliencia mejora, porque ya sabes que tienes un Creador, un Padre eterno que va a estar contigo hasta el final, y que no importa el valle más oscuro que tú estés pasando, Él va a estar ahí contigo. Cuando tú recibes al Señor, a su Espíritu, y vive dentro de ti, y cultivas tu relación con Él, Él viene a morar en ti. Él, Jesús, Dios, Espíritu Santo, los tres vienen a vivir contigo. Tú prácticamente te haces invencible, porque todo el poder del universo está en ti. Y no estoy hablando de metafísica ni nada de esas cosas. Estoy hablando de lo que dicen las Escrituras. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que podemos hacer frente a todas las situaciones. No quiere decir que salgamos triunfantes en todas las situaciones, pero de acuerdo a lo que dice Filipenses 4:13, con el Señor podemos hacer frente a cualquier situación.
Podemos enfrentar la pérdida, podemos enfrentar la frustración, podemos enfrentar la crítica, podemos enfrentar la decepción, la frustración, todo lo podemos enfrentar. Él nos puede dar el camino para salir adelante. La palabra de Dios dice en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Estas fueron las palabras de un apóstol. ¿Cuál fue? Pablo. Pablo se reconoció a sí mismo como un hombre débil. A pesar de que académicamente era fuerte, a pesar de que su reputación era muy fuerte, a pesar de que en su comportamiento adelantaba a todas sus mujeres, él se ve a sí mismo como débil y dice: ya no vivo yo, ahora vive Jesús en mí. ¿Quién vive en ti? ¿Quién te está dando las fuerzas para seguir fiel en la fe? Piensa. ¿Quién te está dando las fuerzas? ¿Una oración en la mañana? 5 minutos a la carrera. ¿Una lectura en el celular mientras vas en el bus? 40 minutos de atención a un servicio el domingo. Esa es la fuerza que tú tienes. Cuando venga el impacto, mis hermanos, y va a venir, se va a probar de qué materiales estás tú hecho. Cuando venga la prueba, se van a dar cuenta de qué materiales están hechos. Si no es Dios, no podemos vivir la vida cristiana. Si no es Cristo en nosotros, no podemos sobrevivir. Sin Cristo, el cristiano no tiene fortaleza. Sin Cristo, caeremos rápidamente. Ahora, no es muy extraño que muchas personas, cuando llegan a la fe, poco después caigan. Se desanimen y se vayan. ¿Por qué sería? Bueno, no puedo juzgar todas las situaciones, pero yo sí creo que cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, cuando alguien se estrella con un camión y lo golpea de frente, yo estoy seguro que no queda igual. Cuando se levante no va a ser igual. Estoy seguro de eso, quedará hecho pedazos. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, cuando nos encontramos con aquel que entregó la vida y transformó el mundo, no podemos seguir iguales. Algo tiene que pasar adentro. Alguna pieza tiene que quebrarse allá adentro. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos volvemos a Dios. Su luz resplandece tanto, ilumina tantas cosas oscuras que hay en nosotros, que decidimos dejar todo atrás y volver a empezar. ¿Es así o no? Pero cuando tú olvidas quién te transformó, cuando tú olvidas quién entregó la vida por ti, la vida cambia, el cristianismo cambia, tu concepción de Dios se hace más automática. Oh, sí, tengo que ir a la iglesia porque es lo correcto. Tengo que ir a la iglesia para que alguien no me llame y piense que estoy mal en fe. Muchos de ustedes podrían estar acá y su cabeza estar en el partido del Independiente, ¿cierto? Presentes acá de cuerpo, pero su mente está en otra parte. Muchos de ustedes pueden asistir el domingo, escuchar un mensaje, pero en su corazón guardar rencor contra el prójimo. Pero están bien porque vienen a la iglesia. ¿O está lloviendo o algo está pasando? ¿Será de pronto? Hay un ruido en este aparato, ojalá no vaya a explotar. De pronto algún músico lo puede mirar. ¿No lo escuchan? Sí. Gracias, músico. Ahí viene el músico. ¿Saben? Cuando alguien empieza a perder la perspectiva, cuando alguien empieza a romperse por dentro, cuando la fe de alguien empieza a tener dificultades, pronto se torna crítico, pronto se torna molesto, pronto empieza a tener dudas. No estoy seguro si yo tomé la decisión correcta. No estoy seguro que en esta iglesia haya amor. No estoy seguro que
que tenga tiempo para asistir a todas las reuniones. No estoy seguro. No estoy seguro que esta sea la verdadera iglesia. No estoy seguro que todos aquí sean cristianos. No estoy seguro. Y de repente no aparece un día. Y luego no aparece otro día. Y luego se torna ermitaño y no contesta el teléfono. Y de pronto todo está mal. Y de pronto empieza a buscar otra comunidad. Mis hermanos, aquí y en cualquier otra comunidad, la palabra de Dios va a decir siempre lo mismo. Y el Señor nuestro Dios va a esperar siempre lo mismo de nosotros. Así que, por eso dice Hebreos, tengan cuidado de que no les nazca una raíz amarga que los contamine y contamine a mucha gente. Si ustedes están sintiendo problemas en su fe, si están sintiendo dudas, si se están sintiendo estirados, en lugar de huir y esconderse, más bien acérquense y arrodíllense delante de Dios y pídanle ayuda. Ahora mi oído izquierdo empezó a fallar y empezó a hablar de este parlante. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo cambiamos? Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra resiliencia? ¿Cómo podemos soportar? Bien, vamos a darle respuesta a esto. Pero no se las voy a dar yo, no les voy a dar las respuestas. La palabra de Dios mismo nos va a hablar esta noche y va a apuntar a sus corazones. Y cuando ustedes vayan a estos textos allá en su casa, y ojalá sea mañana o pasado mañana, que empiecen a leer estos textos allá en sus hogares, se van a encontrar que sus Biblias dicen lo mismo. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 20, versículos números 7 y 8. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Amén. Amén. ¿Dónde está puesta la confianza de este hombre? En Dios, no en sus habilidades, no en sus increíbles planes, no en sus increíbles percepciones de la vida. La fe del cristiano no puede estar puesta en los esfuerzos humanos. Nuestra fe debe estar puesta en el Creador, en Jesús, el perfeccionador de la fe, no en nuestras habilidades. Este personaje dice muy claro, mire, esta gente confía en sus habilidades, pero nosotros confiamos en Dios. Y cuando venga la tormenta, permaneceremos erguidos, permaneceremos de pie. Salmo 33, versículos 13 al 22. Este salmo no me cupo ahí en la pantalla, así que se los voy a leer. Seleccioné un par de versículos, pero les voy a leer el Salmo 33, versículo número 13. ¿Están todos aquí todavía? Dicen, escuchen esto, que es maravilloso. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Tú y yo tenemos que creer o no creer. Tú debes decidir si crees que esta escritura es cierta o que Dios es un farsante. Si crees que Dios realmente cuida a aquellos que le temen o realmente es un mentiroso y nos deja abandonados a nuestra suerte. Tú debes creerlo o negarlo. El Señor dice muy claramente aquí, si tú le temes, si tú le guardas reverencia, si tú confías en Él, Él va a estar contigo y te va a dar lo que tú necesites para la vida. Eso es lo que dice el texto. No se va a salvar, ninguno de ustedes se va a salvar por sus fuerzas, ninguno de ustedes se va a salvar por la iglesia a la que asiste,
Ninguno de ustedes se va a salvar por sus propias energías o por sus planes. Nosotros llegaremos al Señor solamente por su gracia. Entonces es a Él al que debemos buscar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Salud. Salmo 146, versículo número 2. Él lo repite una y otra vez. Miren lo que dice el Salmo 146. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el mismo espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. La vida del hombre es como la hierba, sus días florecen como flor del campo, es lo que dice el Salmo 103. Mis hermanos, nosotros somos tan frágiles. Los poderosos son tan frágiles. ¿Sabes qué cabe en un ataúd? Tú. Nadie más. No cabe tu líder, no cabe tu esposa, no caben tus hijos, no caben tus títulos. Bueno, sí podrían caber, tendrías que mandarte a hacer un cajón diferente. Pero no cabe nadie más. No he visto el primer ataúd dual, en pareja. Nos vamos a morir los dos y a los dos nos meten en el mismo hueco, el mismo día. No, mis hermanos, la verdad es que un día vamos a morir. La verdad un día es que vamos a partir de esta tierra. ¿Y dónde habrá quedado nuestra confianza? Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en la gente que tiene dinero, no en la gente que tiene buenas ideas, no en la gente que está muy educada, no en la gente que tiene mucho poder, no en la gente que tiene mucha experiencia espiritual. Ninguna de estas personas nos puede ayudar. El único que va a estar contigo en las buenas y en las malas, ¿no lo cantamos ahora? En lo alto, en lo bajo, en lo profundo, en lo oscuro, el único que va a estar allí contigo es Dios. Nadie más va a estar contigo. ¿Sabes quién va a estar contigo cuando tengas un conflicto con tu hijo? Dios. Él va a estar ahí. ¿Sabes quién va a estar a tu lado cuando llores la pérdida de un ser querido? Dios. Es el único que puede entrar hasta tus entrañas a consolarte. La gente lo único que puede decirte es lo siento, pero Dios está contigo y te puede consolar. El único que va a estar contigo en la tensión es Dios, nadie más. El único que te va a levantar de las cenizas es Dios, nadie más. Entonces, ¿para qué buscar el favor del poderoso? De acuerdo a este texto, es un simple mortal. Salmo 147, versículo 10. ¿En qué se deleita el Señor? Bueno, algo de esto hablamos el domingo pasado, pero el texto en versículos 10 y 11 dice lo siguiente: el Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Mis hermanos, un día el rey David, ¿se acuerdan de David, del rey? Un día le dolió en su corazón que él estaba viviendo en una tienda. Y él dijo: ¿por qué? Dios está viviendo en una tienda y yo estoy viviendo en este palacio tan grandote. Voy a construirle un palacio grandote. Pero la verdad es que en la palabra de Dios dice: yo nunca les pedí que me construyeran nada, porque míos son el cielo y la tierra. No necesito nada de ustedes. ¿Qué nos puede hacer pensar a nosotros, mis hermanos, que la alabanza de un gran grupo musical es más importante que el corazón que reverencia? ¿Qué nos puede hacer pensar que una iglesia linda y grandota puede hacer lo que a Dios le esté agradando? ¿Qué les puede hacer pensar a ustedes que necesitamos un predicador increíble, alto, de ojos claros, con la melena al aire y todo, con piercing y todo lo que tú quieras? Él es impactante. Él sí. Mis hermanos, el Señor no se deleita en los bríos del caballo. El Señor no se deleita en sus fuerzas.
en su sabiduría, en su increíble habilidad. Dios no desea nada de nosotros más que un corazón que le tema, una actitud reverente, no solo el domingo, día tras día, desde que se levanten hasta que se acuesten. Tengan en su mente y en su corazón que hay un creador y que lo van a reverenciar cuando entran, cuando salen, cuando miran, cuando hablan, cuando trabajan y cuando están en descanso. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? ¿Estoy entendiendo lo mismo que ustedes están leyendo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren cuántas escrituras, y les puedo asegurar que podría leerles muchas más escrituras que siguen diciendo lo mismo. Nuestra fe debe estar puesta en Él. La única manera de resistir al impacto, de resistir a la presión del mundo, es buscando a nuestro Creador. No hay otra manera. No sé cuántos momentos difíciles te esperan. No sé cuánta presión vas a experimentar ahora o más adelante. No sé tampoco si Dios va a cumplir todos sus sueños. No sé tampoco si Dios va a responder a todas sus oraciones de la manera que ustedes están esperando. Pero de lo que yo sí estoy completamente convencido es que Dios nos ama y que su justicia es para siempre y que nada nos va a poder separar de su amor. De esas cosas yo estoy completamente convencido, y de ahí ustedes pueden estar completamente convencidos, porque cada uno de esos renglones son una escritura. En Romanos 8 dice que nada nos puede separar de su amor. El Salmo 103 dice que su justicia permanece para siempre. En Juan 3:16 dice que Dios nos ama. De manera que este es Dios, y nos está diciendo: los amo, confíen en mí, suéltense, hagan lo más sencillo, no necesitan una fe compleja, solo un corazón quebrado, contrito, despedazado, que reconozca a su Creador. El que me ofrece su gratitud me honra, es lo que dice la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, los quiero invitar a que pongan su confianza en Él, no en ustedes mismos. No confíen en su propia fuerza, no confíen en los hombres, no confíen en el pasado, no confíen en el futuro. Vivan hoy confiados en nuestro Señor Jesús. Y su fortaleza va a crecer y van a resistir más de un solo impacto. Amén. Amén.